bueno, el tema que sería el de mayor alerta es el tema de la violencia contra las mujeres y los feminicidios, que aún sigue siendo uno de los dramas humanos que más nos afectan y que lamentablemente ha subido estas cifras a casi 200 mujeres anualmente que pierden la vida de manos de sus parejas y exparejas. Y creo que esta situación, esta problemática que afecta a las mujeres es una de las, diría, de mayor trascendencia y que debería tener una mayor atención desde el espacio público y también desde la visión ciudadana, porque de manera particular considero que el tema de violencia contra las mujeres debe ser enfrentado y atacado por múltiples vías, desde el punto de vista de políticas públicas, el marco jurídico, que podremos conversar un poquito más con el doctor Vallano sobre eso, pero también desde el punto de vista ciudadano, porque es una pena que hoy día mucha gente entienda que la violencia de género, la violencia doméstica, es un pleito entre marido y mujer. Así y debe comenzar a dejarse ver así y entender que es un problema, que hay que intervenir y que los observadores que pueden evidenciar situaciones de violencia no deben quedarse callados, deben denunciar la violencia. Si un vecino o alguien en la calle ve un acto de violencia, tiene que denunciarlo. Y además, la Policía Nacional debe estar capacitada para poder identificar los casos de violencia y poder intervenir, porque si un agente de policía visita un hogar y ve signos de violencia a una mujer, no puede irse de esa casa y dejar eso como si no pasó nada. Entonces ahí hay todo un entramado de situaciones que se dan, que hay que darle el frente y ponerle atención para buscar una solución a esta problemática. Y bueno, y si seguimos hablando de los desafíos de mujer, el principal son muchos. Tiene que ver con la igualdad de salario y trabajo, igual salario, igual trabajo. Incluso mañana hay un paro en todo el mundo con esa exigencia de que se igualen los salarios de hombres y mujeres, que en muchos países, incluyendo el nuestro, hay diferencias de hasta un 20 a un 30% en los salarios. Si a la misma posición, si se es mujer, se gana a veces 20 o un 30% menos, que es una cifra muy significativa. Así es, doctor. Dígame, ¿cuál es su parecer? Lo que ha dicho la diputada es muy oportuno y es el tema cardinal que se está debatiendo en este momento. En lo que va de año, un año incipiente, un año que acaba de comenzar, la cifra de feminicidios ha aumentado considerablemente. Es inadmisible que todavía en este país sigamos abordando el problema de los feminicidios como se abordaba hace 20 o 30 años atrás. Esa idea de darte una orden de alejamiento y entregársela a la misma mujer para que sea ella quien la lleve, creo que es una falla del sistema. La Policía Nacional, el Ministerio Público, la Judicatura no están haciendo su trabajo en este sentido. El problema de la República Dominicana, siempre lo hemos dicho en este programa, Vertiente de Opinión y Marco de Referencia, que no es de leyes. Las leyes están ahí, lo que pasa es que no se cumplen. Se habla de igualdad. La Constitución dice que todos somos iguales ante la ley, hombre y mujer, que no hay diferencia. Sin embargo, decía la diputada que en este momento en el Congreso, en la Cámara de Diputados, alrededor de un 28% es femenino. Pero dice la misma ley electoral 275 que en las posiciones electivas debe ser el 33%. Y ahí mismo hay una discriminación. ¿Y por qué no es un 50%? Si somos iguales ante la ley. Y la misma Constitución dice que todos somos iguales ante la ley. La verdad es que no es así. El solo hecho de que tengamos un Día Internacional de la Mujer es una muestra de la discriminación, que hay que resaltar ese día para que se tome en cuenta, para que se valore a la mujer como el ser más sublime que hay sobre la tierra, que yo siempre lo he dicho, porque el único ser enviado a este mundo que tiene la potestad de dar vida es la mujer. Entonces es un ser sublime. Entonces, en este programa hemos dicho que yo estoy de acuerdo con la pena de muerte para los feminicidios. Y si se aplica la pena de muerte, yo estoy seguro que se acaban los feminicidios en el país, porque solo lo hará una vez y ya los demás escarmientan. Yo creo que en esta víspera del Día Internacional de la Mujer, la autoridad competente, entiéndase, policía, Ministerio Público, justicia, deben encarar y resolver de una vez y por todas la inseguridad, la zozobra, la incertidumbre
en que viven las mujeres en la República Dominicana. Ni un feminicidio más. No es posible que en la República Dominicana las cifras que se encabezan siempre es en lo negativo. Así es. Sobre todo los temas de mujeres. Claro, Así claro, es. es así. Otra problemática que vemos que nos está afectando grandemente, hay unas estadísticas alarmantes. Inclusive tenemos lugares privilegiados dentro de la zona. Es el tema del embarazo en adolescente. Gloria, por ejemplo, vemos como en el Congreso, esto inclusive ha sido la despenalización en sus 3 causales, ha sido el motivo de estancamiento de la ley del Código Penal. Entonces vemos a unos congresistas como que no quieren entrarle al tema y todos dicen que es quizás bajo la presión de ciertos sectores, específicamente la iglesia, presiones. La iglesia católica, ¿qué se está haciendo? ¿Qué está pasando en el Congreso? Ahí es conversado de varios temas que son interesantes y que hay que puntualizarlo. Con relación al embarazo adolescente, que para mí es la principal problemática que afecta a nuestras niñas en República Dominicana y jóvenes, es una pena, como señalas, que seamos de los primeros lugares en la región de Latinoamérica con mayores tasas de niñas embarazadas, y esto pone en evidencia la situación de vulnerabilidad en la que viven las niñas de República Dominicana. Ya desde ese enfoque con el tema del embarazo adolescente, pero también con el tema de las uniones tempranas o matrimonios infantiles, con adultos, que normalmente se dan entre jóvenes, pequeñas, niñas, con hombres que le llevan hasta 10 y 20 años y a veces mucho más. Así es. Y la tragedia humana que se ve cuando tú ves a estas niñas que son entregadas por sus padres. Así en busca de una mejor condición de vida, como si se tratara de una mercancía o una transacción comercial. Y ahí el legislador tiene la responsabilidad incluso de proteger a los niños de sus propios padres, y eso es lo que ese retrato tan crudo de lo que sucede en nuestro país y que por muchos años se ha visto normalizado. Y es como que, bueno, mi abuela se casó con 13 años, 14 años, y de repente, pues ya eso es lo normal. Ya si tiene 13 o 14 años... Hay que repetir la historia. Ya hay que repetir. Entonces, el repetir estos patrones y el reconocer esta situación como algo que se normalice es terrible. Y es una pena que en este momento de la historia nosotros tengamos estas situaciones y que... Uno dice, ¿cómo alguien se puede oponer a proteger a la niñez? Pero sí, hay una cantidad de mecanismos jurídicos que se inventan en estos espacios, como es en la Cámara de Diputados, para explicar o justificar, en el caso específico de la eliminación de las excepciones para que menores se puedan casar en el Código Civil. Fue una lucha de varios meses. Por lo menos logramos que la Cámara de Diputados eliminara en el proyecto de ley estas excepciones que permitían que con la autorización de sus padres o con la autorización de un juez, una menor o un menor de 15 y 14 años pudieran contraer matrimonio. O sea, el Estado estaba regulando, permitiendo que estas uniones se dieran, y además en una franca contradicción con el Código del Menor, que establece que las relaciones sexuales de menores de edad con una pareja de 5 años mayor o una persona de 5 años mayor se puede considerar una violación. Entonces, yo digo que una joven de 15, 17 años que tiene una relación con un hombre que le lleva 5 años es una violación, pero también autorizo que se case. Entonces, si se va a casar, va a tener relaciones sexuales. Entonces, hay una completa contradicción en el marco jurídico, y como ha sido parte de todo un proceso en la región del Caribe y Latinoamérica de lograr que los códigos civiles y la normativa en los países eliminen esta excepción, pues nosotros iniciamos el año pasado, en la pasada legislatura, este proceso, buscando que nuestro Congreso pues eliminara esa posibilidad. Avanzamos bastante porque la Cámara de Diputados logró que esto se eliminara del proyecto del código, pero lamentablemente llegó al Senado y murió ahí. Y ya ha pasado, esta es la segunda legislatura que pasa y no estamos conociendo el Código Civil. De igual forma pasa con el Código Penal.
y las causales, que siempre ha sido motivo de controversia, y a pesar de que mucha gente entiende que es que hay muchas presiones y que los diputados, que son los que más siempre salimos en la palestra, pero son los senadores realmente los que tienen estos códigos varados, porque los diputados, al ser un espacio más amplio, una matrícula mayor, hay mucha diversidad. Y en la Cámara de Diputados, precisamente el Código Penal se pudo lograr que al menos no se aprobara sin incluir esas causales, que fueron las observaciones que el Poder Ejecutivo le hizo a esta legislación. Hay algunos que consideran que era mejor el código así, pero nosotras, las mujeres, sobre todo las diputadas, que iniciamos una lucha ardua para evitar que ese código se aprobara con esas condiciones que perjudicaban la dignidad de las mujeres e incluso atentaban contra su propia vida, pues es producto precisamente del deseo que se tiene en ese espacio de que las mujeres, y sobre todo ahora, en este momento donde estamos luchando por esa reivindicación de derechos, tengan mayores protecciones desde el Estado mismo. Es que nadie puede decidir por el cuerpo de la mujer y por su vida. Así Hay es. situaciones que se dan que un embarazo no puede persistir, y es el caso de una violación, es el caso de un incesto. Esa es la más controversial. Claro, o es el caso de un producto que desde que está en el vientre se sabe que no va a ser viable. Entonces nadie puede obligar, ninguna legislación, ninguna ley puede obligar a la mujer a lo que va en contra de sí, en contra de su cuerpo. Entonces eso contradice la Constitución, de que todos somos libres y de que hay igualdad de derechos. Pero nosotros sugeríamos en el programa que por qué no se segrega esa parte que ha sido tan controversial del proyecto del Código Penal y se apruebe una ley especial, diputada. Sí, mire, nosotros tenemos un proyecto que a mí me causa hasta risa hablar de esto, pero es una risa de indignación realmente, porque nosotros hace ya 2 legislaturas presentamos un proyecto, un conjunto de diputadas para un proyecto de ley que busca el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, donde se incluye ahí las 3 causales. Claro. Se incluye el tema de salud sexual tan amplio, desde la educación sexual La educación, hasta que es muy importante hasta la también. atención especial que deben tener las mujeres en los centros hospitalarios en nuestro país, en el sistema de salud. Y es una ley muy completa, que realmente nosotros consideramos que sería una oportunidad muy importante para lograr que esos derechos de las mujeres sean consagrados en un marco que permita. ¿Qué ha pasado con ese proyecto? Bueno, ese proyecto ni siquiera se ha podido enviar a la Comisión de Género. Está engavetado. Es que hace unos meses que en la Cámara de Diputados los temas de género no avanzan. Es una pena que ya son 6 meses que no tenemos posibilidad de discutir que los temas que respectan a las mujeres. Definitivamente no le interesa. Yo diría que no le interesa, porque con el tema hay otra ley que crea el sistema integral de violencia, de protección, de sanción y atención a la violencia contra las mujeres, y porque hay un artículo que un sector de la sociedad interpreta que reconoce derechos a un grupo poblacional. Esa ley está engavetada, una ley que tiene un informe ya favorable de la Comisión de Género. Entonces yo digo que es que no hay voluntad. En mi caso, he sido una de las que en el hemiciclo ha pedido que por favor esta ley sea incluida en la agenda de nuestras sesiones, y es como si no hablara nadie. Hubo una diputada que fue presidenta por 1 año y en ese periodo no se pudo lograr eso. No, con esa diputada se avanzó mucho, Ya. realmente, con los temas de género. Logramos que las causales no se perdieran, que el debate no se cerrara, logramos que el Código Civil permitiera eliminara las excepciones. Se avanzó mucho con temas de género en la legislatura pasada, pero a partir de agosto ha sido como un retroceso para las mujeres, sobre todo para estos temas que nosotros tenemos. O sea, que no hay continuidad, pendientes. no hay continuidad del ha habido Estado una aquí. continuidad en la Cámara de Diputados para las O sea, discusiones que es de género. una doble moral. Sin embargo, vivimos hablando de problemáticas y que esto, por ejemplo, podría venir a traer soluciones a gran parte de estos problemas, Claro. pero sin embargo, entonces, quienes están llamados a hacer esas transformaciones no quieren hacerlo. Es que aparentemente los temas de género no son prioridad para la agenda que se tiene en este momento en el Congreso y en la Cámara de manera muy particular, que es el espacio donde yo puedo opinar, porque Así es el que es. yo estoy día a día y en el cual he dedicado gran parte de mi trabajo
a impulsar y a promover. Y como yo digo, yo me considero una activista en la Cámara de Diputados, porque mi labor no solamente es estudiar proyectos, es también lograr el consenso y buscar que las mujeres, los diputados, los hombres, las diputadas también se involucren en estos procesos, porque a fin de cuentas, para lograr que un proyecto legislativo avance y una iniciativa que va a favorecer a la población, no podemos ver partidos políticos. A pesar de que yo soy una legisladora de partido opositor, cuando me he tenido que sentar en la mesa del diálogo con los legisladores del oficialismo, lo hago siempre pendiente y presente que mi responsabilidad principal está con mis ciudadanos, con quienes represento, con ese país que me eligió, esa demarcación que decidió que yo podía representarlos en el Congreso Nacional. Y por eso entiendo que es tan importante que se vea, que se visualice estos espacios de poder no solo como un espacio político o partidario, sino como un espacio que permita que lo que es prioridad colectivo para el país es lo que debe primar, al margen de los intereses partidarios que se tienen, porque todos llegamos ahí por un partido político. Pero así, así muy resumidamente te diría que tenemos ahora una especie de estancamiento en la Cámara de Diputados con los temas que tienen que ver con las mujeres, que yo tengo la esperanza que en esta nueva legislatura las cosas cambien, porque ¿verdad? No puede uno ser tan pesimista. Ojalá que así sea. Y hay que seguir trabajando, estamos comprometidas, estamos trabajando arduamente en estos temas. Y en esta ley de salud sexual y reproductiva también hay un punto que me gustaría destacar con lo que señalaba sobre el embarazo en adolescentes, es que establece también el acceso a los anticonceptivos, porque no podemos pensar en reducir las cifras y la cantidad de niñas embarazadas si esta población no tiene acceso a educación sexual adecuada y a anticonceptivos. Ese también. es otro tema que la Iglesia Esos Católica dos, también se oponía. Claro, pero es que con todo Se el oponía a la Iglesia respeto, Católica también. con todo el respeto que le tengo a la Iglesia Católica, que realmente Es una equivocación, sí, obviamente. considero que la Iglesia debe seguir en la labor que realiza ante la sociedad, en las comunidades. Que es fundamental e importante, gran pero no en labor base ya que uno aprecia y valora mucho. Si tú pero educas que adecuadamente al muchacho, Claro. correctamente, él sabe que le va a dar un uso adecuado a ese instrumento Claro. de defensa. Y es Porque el no solo es el conocimiento. embarazo, sino es evitar las enfermedades de transmisión sexual también, que se va a lograr con eso. Y la Iglesia Católica, que debe ser una institución que debe luchar por el bienestar de la familia en sentido general, no puede permitir que la gente tenga actividad sexual hacia la libre, porque trae muchísimas consecuencias. Y ojalá que la Iglesia pueda sensibilizarse en ese sentido, Sí, yo creo para que el proyecto de ustedes que pase. cada vez más este tipo de argumentos debe perder vigencia, porque es que estamos ante problemáticas que nos deben hacer despertar. ¿Cómo es posible que tenemos una cifra de más de un 35% de adolescentes embarazadas en este país? ¿Cómo es posible que tengamos niñas, cerca de un 37% de niñas menores de edad unidas o casadas en este momento, que sus proyectos de vida simplemente se anulan? Y sobre todo son las niñas más pobres, las niñas que están en las zonas rurales, en las zonas de más vulnerabilidad y que trae como consecuencia que muchas de ellas van a ser víctimas de violencia, porque es un hombre de 10 años mayor o 20 años mayor que se busca a una niña es porque quiere manejarla, quiere poder hacer con ella lo que le plazca. Entonces a partir de eso también viene la violencia doméstica, viene la violencia que comienza a vivir y a experimentar esa niña, viene la deserción escolar, que es otro de los factores que como consecuencia de estas uniones tempranas se ven, y también el embarazo. Y un bebé a venir a seguir creando ese círculo de pobreza. Un bebé que viene con una falla de origen, que es un bebé no deseado. Claro, Así eso porque se esa refleja. niña quiere jugar con muñecas, esa niña de 14, 13 años lo que quiere es buscar, estar con sus amiguitos, estudiar, ir a la escuela. Así es. Aquí nosotros los dominicanos tenemos un mal hábito de generalizar mucho las cosas. Yo escucho algunos comentarios de gente que dice, es que las menores, como popularmente, están desacatadas. Y porque hay algunas jóvenes que quizás por las circunstancias de vida que tienen,
actúan de manera particular, no significa que todas las jóvenes Así de este es, país así es. Claro. tienen esa misma conducta, porque yo los invito a que cuando son las 5 o 6 de la tarde, que es la hora de salida de las escuelas públicas, cuando están descendidas en la tarde, a que vean quiénes son los que van caminando. La mayoría son niñas que salen de las escuelas, o sea, la mayoría de las niñas dominicanas están estudiando en las escuelas, de las adolescentes de 14, 15, están en las escuelas. Así es. No es verdad que están en otras cosas, hay algunas que están en otras cosas, quizás por no tener la supervisión adecuada de sus padres, no tener la orientación de algún tutor que les ayude y les Así apoye, es. pero no son la mayoría, entonces el problema no son las niñas, el problema son las familias, el problema es el Estado como el gran responsable de garantizar estos derechos Así es. a las poblaciones y sobre todo a las más vulnerables, como son estos sectores de menores de edad, que cuando no tiene la garantía de una protección efectiva, vemos este tipo de situaciones. Así es, bueno, se nos agota el tiempo. Doctor, Sí. voy a iniciar con usted en esta ocasión. Vamos a otro ámbito importante también, la política, la mujer. Vemos como dentro de los partidos, además de ese liderazgo ya un poquito añejo, que no permite, ¿verdad?, que los jóvenes avancen y progresen dentro de los partidos. Pero además ahí está el tema de la mujer. No se le quiere permitir que llegue a los puestos que igualmente llegan los hombres, que opten por posiciones importantes, digamos hasta la presidencia de la República como el tope, pero que definitivamente estamos en un momento donde se están fajadas muchas de ellas que están haciendo política para ganarse ese puesto y que bueno, le toca también. Cuénteme, Sí. ¿cuál es su Yo opinión coincido contigo, al respecto? Aileni, en que a las posiciones públicas se debe llegar por méritos, por currículum, Así es. no por sexo. Y aquí tenemos un error en ese sentido. Decía la diputada Reyes hace un rato que a las mujeres se le paga alrededor de un 20%, un 30% menos de lo que se le paga a un hombre por la misma posición. Eso es una discriminación. Si tiene igual capacidad, debe ganar igual salario. Igual, así es. Entonces, en las posiciones electivas, tú ves que la mayoría son hombres. Las posiciones administrativas de alto nivel, la mayoría son hombres. Y cuando las mujeres se rebelan, entonces le dan un carguito como premio de consolación. Y no debe ser así, porque las mujeres dominicanas están tan preparadas y cuidados y más preparadas que los hombres. Y yo diría que están más honestas. Y ¿Qué tú crees, exacto. Gloria? Hay más honestidad en el manejo Más temor a Dios. de los bienes públicos por parte de las mujeres, porque las mujeres piensan en su familia, Así piensan es. en su seguridad y piensan en las consecuencias de las cosas que se hacen. Así es. Entonces, yo creo que precisamente en este momento que se celebra el Día Internacional de la Mujer mañana, debemos permitir el desarrollo sin ningún tipo de obstáculos, sin ningún tipo de valladar de la mujer en igualdad de condiciones con el hombre. Esa cuota que tanto trabajo da aplicar en los partidos políticos de apenas un 33% debe eliminarse y que sea el 50% igual que los hombres, porque es una contradicción de la ley electoral con la Constitución de la República. Yo entiendo que la mujer se ha ganado el espacio que se merece hoy día. Si tú vas a las principales oficinas del país, va a ver que quienes están en la vanguardia son las mujeres. Si vas a la milicia, las mujeres también están en la vanguardia. A la policía también. En las diferentes instituciones del Estado por igual. Entonces, ¿por qué marginarla? ¿Por qué tratarla con discriminación si debemos protegerla? Porque son nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras esposas, nuestras novias, nuestras hijas. Así es. Y que, en definitiva, merecen el respeto y la admiración de la sociedad, pero dándole la oportunidad que ellas se han ganado. Gloria, cuéntame, porque tú estás en un partido, bueno, que es relativamente nuevo, inclusive te hemos escuchado hacer planteamientos un poco, bueno, que de hecho, en días pasados, ¿verdad? Opinaste, fuiste de la opinión de que debemos irnos más allá
que estos dos líderes, que también en otro partido es la misma forma, dos tendencias, dos líderes y ya. Entonces tú al respecto pues has hecho planteamientos responsables acerca de esto. Cuéntanos, Gloria. Sí, la verdad que en este proceso político nosotros hemos querido enviar ese mensaje de que la política debe ser cada vez más democrática y más abierta a la participación, y en eso englobamos la participación de los jóvenes, pero también la participación de las mujeres, porque son los grupos mayoritarios de nuestra sociedad, y es una pena que a nivel de representatividad no hay una relación directa entre la población que tenemos y quienes están en estos espacios. O sea, si somos cerca del 30 y tanto % de jóvenes entre 15 y 35 años en este país, no podemos ser solamente, por ejemplo, los diputados un 3% menores de 35 años, o sea, no se corresponde la representación política. Igual con las mujeres, si somos el 50%, como muy bien planteaba el doctor, y nuestra Constitución establece la paridad en la igualdad que dice de libre elección entre hombres y mujeres, pues nuestro marco jurídico que debe regular las elecciones debe estar actualizado, y parte de ese reto lo hemos tenido en la ley de partidos, que se ha discutido en el Congreso y que aparentemente, después de que yo estaba tan positiva, parecería que esta ley la acaban de sepultar. Es un sueño, al parecer. Es una pena. Lamentablemente. Es una pena, pues fueron muchos meses de trabajo de la Comisión Bicameral, e incluso las mujeres políticas, todas de los diferentes partidos políticos, y las diputadas, iniciamos una lucha por la paridad política, donde planteamos nuestra propuesta de que los cargos electivos debían distribuirse 50-50. En ese momento todo el mundo pensó que era una locura, que como quién le iba a reconocer eso a las mujeres, que los diputados no iban a permitir eso, pero sí se pudo evidenciar que cuando las mujeres se unen y se enfocan en un propósito, lo pueden lograr. Logramos que el 50% de las regidurías fueran para las mujeres, y con la diputación, que siempre va a ser lo más difícil porque son sus intereses, logramos un mínimo de 40 de cualquier género, un máximo 60, que es una especie de equilibrio de género. Así que aunque la ley no se ha aprobado, ni parece que se va a aprobar, el consenso entre los partidos para ese tema creo que es un avance importante para la participación de las mujeres. Gloria, posición 49. ¿Qué te dice eso? Bueno. Antes de marcharnos, para no dejar, ¿verdad? Sí, de sí, que eso es promociones tu aprovechar. participación en este proceso interno que tiene el PRM, aspira a la vicepresidencia nacional. Así es, te lo ya para agradezco finalizar, mucho, porque el tiempo se nos mucho. agota. Ya nos quedan 12 días. Que está en campaña también. Sí, estamos con el tiempo súper limitado, nos quedan 12 días para la elección de nuestro partido el próximo 18 de marzo, y le pedimos a la militancia PRMista que ve este espacio, que nos apoyen votando en la casilla 49 a la vicepresidencia nacional. Unas propuestas que pueden verlas en nuestra página, vota49.diputadagloriareyes.com. Ahí están las propuestas que estamos presentando para esta posición, y estamos a sus órdenes, y espero que vayan todos a votar el 18 de marzo. ¿Hay almas que salvar, Gloria? Sí, así es. Maravilloso. Voy a un evento ahora de mujeres del partido, de aquí Así saliendo, es. me dirijo hacia allá. Qué bueno, pues muchísimas gracias, Gloria, por haber estado. Yo sé que estás muy ocupada y has sacado un tiempecito para venir acá, se te agradece de corazón. Y va a lograr su presidencia nacional. Yo espero que sí. Porque tiene La mérito mujer, suficiente así para es, ello. Buena vibra. Sí. Doctor, muchísimas gracias. Placer es Señores, mío, como siempre. hasta aquí el programa del día de hoy, lamentablemente. Sí, que nos faltó tiempo. Sí, pero para una próxima A la segunda ocasión, vuelta. así es, estaremos de nuevo aquí con Gloria conversando. El doctor cada miércoles, ya ustedes saben. Las gracias a ustedes también, mis amigos, por habernos acompañado. Los invito para que mañana nos acompañen nueva vez por canales 24 y 69, 2 de la tarde. Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF.